Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Como saben, el día de hoy teníamos programada una lección, pero como algunos de ustedes tuvieron el tema de la vacunación, entonces hemos decidido aplazarlo para la semana que viene. Bueno, en todo caso, vamos a continuar con el capítulo 5 y la semana que viene tomaremos la lección referente al capítulo 4. Solo a forma de repaso, recordemos que el capítulo 4 involucra el uso de la programación en VHDL de los bloques MSI, ¿no? Y también, obvio que habla también de los chips de mediana escala de integración que podemos utilizar para hacer diseños, ¿no? Entonces habíamos comentado de que podíamos hacer uso de estos MSI en VHDL para programar, obviamente, y hacer circuitos un poquito más grandes con partición funcional. Entonces eso quedaría como lección para la siguiente clase, ¿no? Entonces, tentativamente, lo que haría sería darles ciertos códigos de MSIs y les pediría que combinándolos hagan cierta funcionalidad, así como los ejemplos que hemos mostrado en clase que involucraban el uso de partición funcional, ¿ya? Entonces, eso. Listo, entonces eso queda para la siguiente clase. Por favor, la siguiente clase con carnet de vacunación en mano. Pues me dejan, pues, les tomaré la lección los primeros minutos de la clase. Bien, vamos ahora a revisar los principios de diseño lógico secuencial. Es interesante este capítulo porque todo lo que hemos visto hasta el momento básicamente se resume a una caja negra que, dadas ciertas señales de entrada, genera ciertas señales a las salidas. Pero esto de aquí lo hace de forma combinatorial, o sea, el trabajo que hace este sistema digital con estas variables se puede resumir en una tabla de verdad, por ejemplo, AB, Y1, Y2, y lo hace de forma combinatorial, es decir, dado un cierto valor, ejecuta una salida y eso es todo, ¿no? Por ejemplo, digamos que sea algo así o algo así. Entonces, como ustedes pueden notar, Y1 es igual a A negado y Y2 es igual a A XOR B, ¿verdad? Entonces, este comportamiento es siempre, es constante, ¿cierto? Dadas los valores de entrada, si cambian, automáticamente cambiará la salida. Ese es un circuito combinatorial cuyo funcionamiento no varía en el tiempo, así sea que cambien las señales de entrada, ¿no? Por otro lado, un circuito secuencial, que es lo que vamos a ver ahora, o también, bueno, diseño lógico secuencial, ya vemos. Entonces, en este tipo de circuitos secuenciales, por otro lado, puede ser que las variables de entrada modifiquen el comportamiento del circuito. Hagan de cuenta que, bueno, primero que nada en este capítulo ya vamos a empezar a analizar el tema de la sincronización o señales de clock. Vamos a también tener en cuenta el tema del reset. Reset es una señal asíncrona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí puede pasar de que el comportamiento de este sistema secuencial dependa de las señales de entrada. Por ejemplo, digamos que con 0, 0 nos quedamos aquí, generando salida 0 en un estado. Pero si le damos 1 Donker o 0, 1, podemos avanzar a otro estado B. Y en este estado B inclusive, por ejemplo, podría ser el caso de que aquí nos quedamos con 1, 0 generando la salida 0,1 y con 0 Donker podríamos generar las salidas 1,0. Puede ser luego que en el estado C, qué sé yo, podríamos quedarnos con 1 Donker, bueno, 1,0 y 0,1.
sería 1, 0 y 1, 1, y generar la salida 1, puede ser 1, 0, acá podría ser 0, 1, y luego de regreso para acá, al estado A podríamos tener 0, 0 o 0, 1, con las salidas 1, 0 y 0, 1, ¿ya? Entonces, si usted se pone a revisar este pequeño diagrama de estados, que luego lo veremos en más detalle, varía, hace que el comportamiento de las salidas cambie en el tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a llamarle estado 1, S1, S2 y S3. Entonces, usted puede notar que en el estado S1, las salidas, por ejemplo, Y1 y Y2, son 0, 0. Si se da cuenta, en el estado S2, por ejemplo, vemos que las salidas son 0 para, perdón, en este caso la entrada sería Y1 sería negado y Y2 sería igual a A. Y en el estado 3 vemos que Y1, obviamente esto tiene un formato, ¿no? Sería AB, Y1, Y2. Ya, este es Y1 y este es Y2. Entonces, por ejemplo, aquí sería diferentes 1. Entonces sería A XOR B. Y cuando son iguales es 1, entonces sería A XNOR B. Si usted se puede dar cuenta que ahora las salidas dependen de los estados en los cuales nos encontramos, ¿sí ven? O sea, en un estado pues, se comporta como un circuito combinatorial, pero al momento que cambia a otro estado cambian sus condiciones, ¿sí? Entonces, esto es la siguiente parte del diseño digital en el cual ya consideramos transiciones de estado que pueden modificar el comportamiento de las salidas en función de las entradas. ¿Está claro? Me logran escuchar, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. Entonces, eso es lo interesante ahora de este capítulo, pero para poder llegar a todo esto hay que empezar desde el principio, hay que empezar a ver cosas ya un poquito, conceptos básicos. Entonces, el objetivo de todo esto es que ustedes puedan tener la habilidad de diseñar circuitos secuenciales sincrónicos. Sincrónicos, secuencial significa que tenga diferentes estados que modifiquen el comportamiento de las salidas, y sincrónico significa que sean sensibles a una señal de clock. ¿Ok? Y aquí menciono algunos ejemplos: contadores, registros de sostenimiento, que son algunos de estos ejemplos, flip-flops inclusive. Lo interesante también es que en el GitHub que yo les he pasado, también tenemos ejemplos de códigos secuenciales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en VHDL, aquí están los contadores. Por ejemplo, miren, aquí hay un contador. Y aquí ya tenemos, este es un circuito secuencial que ya vamos a ver cómo programarlo, pero aquí ya está, ¿no? Entonces aquí hay varios ejemplos de circuitos secuenciales que también pueden revisar ustedes hasta que empecemos a revisar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender cómo programar este tipo de circuitos, ¿ya? Y para ello vamos a revisar conceptos básicos referentes a clasificación y arquitectura de las máquinas secuenciales. Ok, entonces una máquina secuencial nos va a permitir generar o trabajar en diferentes estados, pero la arquitectura básica de las máquinas secuenciales, de hecho todo lo que vimos al inicio en este ejemplo, se lo va a llamar máquina secuencial síncrona. ¿Por qué síncrona? Porque tiene una señal de clock. ¿Y por qué secuencial? Porque tiene una secuencia de estados que pueden modificar o no su comportamiento. Entonces, estas máquinas de forma interna están compuestas de 3 bloques. Un bloque va a ser llamado memoria de estado, ¿sí? Y a la salida de este bloque vamos a tener el estado actual, ¿ya? O también podemos llamarlo como Y minúscula, ¿sí? Y a la entrada de la memoria de estado vamos a tener el estado siguiente, o Y mayúscula.
Ahora, la memoria de estado simplemente es algo que si tú le dices el estado actual ahora es esto, entonces actualízalo, ¿sí? Y por ello es que tiene una señal de clock. Cada vez que viene un flanco de reloj, sea positivo o negativo, depende. Por ejemplo, si tenemos esta señal así, así es un flanco de subida. Pero si tenemos la señal de entrada con un inversor, será flanco de bajada. ¿Ya? Entonces aquí vemos que esta memoria es sensible al flanco de subida del reloj. Y digamos que la entrada ahora cambia su valor, digamos a esto. Cuando venga el flanco reloj, eso va a actualizar la salida. ¿Sí? Entonces, eso hace la memoria de estados. Actualiza el estado actual con un valor presente en la entrada o llamado estado siguiente. Pero el estado siguiente debe ser generado por otro circuito combinatorial, esto sí es combinatorial, que significa que es una tabla de verdad, básicamente esto, ¿no? Entonces, el circuito combinatorial que ustedes ven acá, dado ciertos valores a las entradas, genera ciertos valores a la salida, ¿no? Entonces, este sí es un circuito como el que vimos en el capítulo anterior, combinatorial, y este se va a llamar decodificador de estado siguiente. Como ustedes pueden ver, este circuito toma como parámetro de entrada el estado actual y las entradas para determinar cuál será el estado siguiente, ¿sí? Asimismo, existe un circuito llamado decodificador de salida que toma el valor del estado actual para generar una salida. ¿Ok? Entonces, estos son los bloques. Este es un circuito sincrónico, ¿sí? Es un circuito sincrónico. Este es un circuito combinatorial que puede ser implementado con compuertas lógicas o los chips MSI que hemos visto. El de acá también es un circuito combinatorial. ¿Ya? Ahora, depende de la clasificación, depende del decodificador de salida. Si el decodificador de salida solo toma el valor en función del estado actual, se le llama máquina modelo Moore. ¿Ya? Pero si la salida no solamente depende de mi estado actual, ¿sí?, sino también de la entrada presente en ese momento, lo vamos a conocer como máquina Mealy. Y esos son los dos tipos de máquina secuencial que existen, ¿sí? Modelo Moore y modelo Mealy. Modelo Moore solo depende de mi estado actual. Modelo Mealy depende de mi estado actual y de la entrada presente en ese momento. Dado que el estado varía en función de la señal de clock, significa que la salida generada por una máquina Moore es sincrónica, ¿sí? Esta es una salida sincrónica. ¿Ok? Sin embargo, debido a que la máquina Mealy no solamente depende de la salida en función del estado actual, sino también de la entrada, y la entrada usualmente la suele generar una persona. Por ejemplo, diga usted que de pronto alguien aplastando con el dedo genera una botonera, ¿verdad? Uno, digamos, presionas con un botón una botonera, entonces tú no eres síncrono, o sea, la persona no es síncrona, la persona simplemente genera una señal de manera síncrona, y si esa señal, por ejemplo, digamos, está aquí conectada a más VCC, viene aquí a la entrada y aquí está una resistencia a tierra. Cuando tú aplastas este botón, tú generas una señal asíncrona, y es por eso que la máquina Mealy usualmente no es síncrona, o sea, puede ser asíncrona. ¿Ya? Esa es una de las grandes diferencias. La máquina Mealy puede cambiar la salida si es que la persona está aplastando, no el botón, así que sea, no venga, así no venga la señal del clock, ¿no? Por ejemplo, digamos que viene la señal de clock aquí y acá recién viene la otra señal de clock. Si la persona empieza a generar ruido, por ejemplo, quizá por movimientos en la botonera, aquí se van a ver en la salida reflejados sus valores de esta manera, con ruido, ¿ya? Pero en la máquina Moore, por ejemplo, la salida solo depende del estado actual, entonces la salida no va a cambiar sino hasta cuando venga el siguiente flanco reloj,
¿Sí ven? Esta es la salida, esta es otra salida. ¿Eso significa que las máquinas Mealy son susceptibles al ruido? Sí, porque la salida depende de una entrada asíncrona, una entrada en general. Puede depender de una entrada síncrona. Sin embargo, las máquinas Moore solo dependen del estado actual y por eso son sincrónicas. Esa es una de las razones por las cuales en los proyectos de Digitales 2 nosotros empleamos máquinas modelo Moore para crear proyectos. ¿Ya? Usamos máquinas modelo Moore porque son más, son sincrónicas y permiten trabajar a altas frecuencias con otros bloques o otros módulos. Por ejemplo, en Digitales 2, ahora último hice un ejemplo. Este está aquí. Aquí está. Esto es para, bueno, solo para que tengan en cuenta. Por ejemplo, esta es una máquina que promedia dos números. Entonces, por ejemplo, aquí está la máquina secuencial y esta trabaja con contadores, con memorias, con registros. Pero la arquitectura de esta máquina es Moore. Ustedes ven aquí. Ya vamos a entender qué es esto, pero esto es una máquina Moore. ¿Ya? Entonces, usualmente nosotros para hacer proyectos empleamos Moore, pero también hay que conocer cuál es la diferencia con Mealy. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar primero a revisar cómo hacer esta parte de las memorias. ¿Sí? Porque la parte que está aquí de codificadores, de estado siguiente o de salida, se lo puede implementar con puertas. Eso ya sabemos cómo hacer. O con mapas de Carnot, ¿sí? Para simplificar un poquito las expresiones booleanas. Podemos implementarlo con compuertas. O también, si es que no queremos usar mapas, podemos directamente usar multiplexores. ¿Sí? Podemos usar multiplexores o a través de simplificaciones con mapas podemos usar puertas. También se puede usar decodificadores. ¿Ya? Entonces eso ya lo sabemos, pero lo que no sabemos hasta ahora es cómo están hechas las memorias. Ya eso es lo que vamos a ver ahora, cómo generar una celda básica de memoria y eso se llama flip-flop. Entonces vamos a empezar a revisar primero lo básico de almacenamiento para luego hacer todo el sistema completo. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a ver en la unidad 5.2 es una celda binaria. ¿Ya? Una celda binaria es básicamente la base de almacenamiento de un bit, ¿ok? Y es el core con el cual se pueden implementar los flip-flops, ¿ya? Entonces una celda binaria es esta que ustedes ven ahorita en pantalla. Está formada por una puerta NAND, como ustedes ven, con retroalimentación en sus salidas. Y lo interesante de esta celda es que es una unidad básica de almacenamiento. Ya vamos a ver cómo funciona. Digamos que aquí dice set.l y reset.l, ¿no? ¿Qué significa? Que si tú la quieres setear o resetear y para propósitos de sintaxis de ahora en adelante, cada vez que hablemos de setear, significa colocar un 1, ¿sí? Y cada vez que hablemos de reset, nos vamos a referir a colocar un 0 en la salida de algún circuito, cualquiera que este sea. Entonces, como aquí dice que son .L, significa que yo debo colocarlo como más BCC. Podemos colocarlo por default como más BCC. Para ello podemos usar unas resistencias de pull-up de esta forma. Más BCC. Aquí podemos ponerle más BCC. Y acá podemos usar un push button para nosotros enviar a tierra. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cada vez que presionemos el botón, vamos a setear o resetear. ¿Ya? Entonces, digamos que nosotros en este momento vamos a resetear esto de aquí. Típico, uno siempre empieza reseteando algo. Digamos que aplastamos este botón. Sí, lo aplastamos. Entonces aquí vamos a tener un 0, ¿verdad? Aquí no sabemos qué vamos a tener, pero lo que sí sabemos es que 0, por cualquier cosa que esté ahí, nos va a dar 0. 0 negado se va a hacer un 1.
Este 1 viene hasta acá. Y aquí tenemos por default un BCC, o sea, un 1. 1 por 1 nos va a dar un 1, 1 negado nos va a dar 0. Y de esa forma sabemos que aquí había un 0. ¿Ya? Entonces, mira, como hemos aplastado el botón de reset, aquí en Q se ha puesto 0. ¿Ya? Esta celda binaria, como tú puedes notar, tiene una salida Q y Q.L. Eso significa que esta salida está negada acá. La misma salida, pero negada. Eso es todo. ¿Sí? Listo, entonces esta es la celda binaria ya reseteada. ¿Ya? Entonces luego dejamos de aplastar el botoncito. Y mira qué ocurre. Ahorita, como hemos dejado de aplastar el reset, aquí se hace 1. ¿Sí? Pero 1 por 0 te va a seguir dando 0. 0 negado te va a seguir dando 1. 1 por 1 te va a seguir dando 1. 1 negado 0. Y esto se mantiene estable. ¿Sí ves? Entonces, cuando nosotros aplastamos el botón de reset, aquí le voy a poner set.l, reset, y aquí le vamos a poner Q y Q negado. ¿Ya? Entonces lo que hicimos nosotros fue darle un 0, ¿no? O sea, le pusimos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hicimos este de aquí. Le pusimos 1, le pusimos 0 a reset. Entonces aquí puso 0 y puso un 1, ¿ya? Ahora, date cuenta de algo, que cuando no estamos aplastando ningún botón, le está llegando 1, 1, ¿verdad? Y cuando está llegando 1, 1, Q se mantiene igual que antes, o sea, no cambia. O sea, aquí sigue siendo Q, Q sub, a este sería el N más 1, el estado siguiente. Aunque creo que esta tabla la puedo hacer mucho mejor detallada. La voy a hacer así, mira. Por ejemplo, primero vamos a colocar set.l. Sí, set.l, luego le pondré reset.l, luego le pondré Q actual, ¿sí? Y lo que vamos a determinar cuál es el valor de Qn más 1, ¿ya? Este es Qn y Qn más 1 será el valor siguiente, porque sabemos que la otra simplemente es su negación, ¿ya? Es para no extender mucho esto. Entonces aquí tenemos 0, 0, tenemos 0, 1, luego estaría 0, 1, 0, 1, luego viene 1, 0, 0, 1 y finalmente 1, 1 con 0, 1, ¿ya? Entonces lo que nosotros probamos fue darle a reset 0 y recordemos que aquí, bueno, no sabíamos que había, pero el valor siguiente va a seguir siendo 0, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que estando con 0, 1, o sea 0, le vamos a dar un set ahora. Le vamos a presionar el botón de reset, de set para ver qué pasa, ¿ya? Vemos que también cuando ambos son 1 se mantiene el valor, o sea, era 0 antes de dejar de aplastar el botón. Mire, cuando aplastábamos el botón, esto era 0 y daba esto, ¿no? Pero cuando dejamos de aplastar el botoncito, esta señal se hace 1, pero la salida se mantiene. O sea, si era 0 antes, va a seguir siendo 0 después, ¿ya? Ahora le vamos a presionar el botón set.l. Sí, este vamos a presionarlo. Entonces, vamos a presionar este botón. Aquí va a venir ahora un 0, ¿sí? Porque ya está conectado a este botón. Nos va a dar 0. 0 y 1 se va a hacer 0. 0 negado se va a hacer un 1. Este 1 va a venir acá. Y 1 y 1 te va a dar un 1. 1 negado te va a dar 0. Este 0 va a subir acá. Pero 0 por 0 va a seguir siendo 0. Y 0 negado va a seguir siendo 1. Entonces, cuando le presionamos el set, ¿verdad? De 0 pasa a 1. Estaba en 0 y luego se hizo 1. ¿Sí? Ahora vamos a dejar de presionar el botón. Vamos a alzar el botón del reset para ver qué pasa. Dejamos de presionar este botoncito. Esto se alza. Si era 0 ahora se hace 1. ¿Sí? 1 y 0 te va a seguir dando 0 y todo se mantiene igual. ¿Qué significa? Que si tu salida era 1 y tú haces que no presionas ningún botón, el resultado va a seguir siendo 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la salida es 1? Sí, voy a borrar todo lo que está tachado, que fue el tiempo anterior, del time step anterior.
y le vamos a hacer ahora un reset, ¿ya? Entonces vamos a hacerle ahora, la salida es 1 y le vamos a hacer un reset. Vamos a presionar este botón, ¿sí? Este 1 se va a hacer 0, 1 y 0 te va a dar 0, 0 negado se va a hacer un 1, este 1 va a venir acá, 1 y 1 te va a dar un 1, 1 negado se va a hacer 0, y 0 con 0 te va a seguir dando 0 y todo se mantiene igual. Es decir, si tu salida era 1, al momento que le pones el reset, se te hace 0, ¿ya? Entonces, si tu salida era 1 y le diste el reset, tu salida siguiente va a ser 0, ¿ya? Lo único que nos faltó también fue probar qué pasaba si le aplicábamos un set cuando el resultado era 1. Déjenme ver si lo puedo recuperar del valor anterior. Voy a borrar solo lo que está con color verde. Aquí es un 1, ¿no? Voy a borrar todo lo que está con color verde porque ese es el cambio. Ya, ahí tenemos. Entonces, el resultado actual es un 1 y vamos a ver qué ocurre si le aplastamos un set, ¿ya? Entonces aquí va a ser 0, 0 por 0, 0 en 0 te va a dar 0, 0 negado te va a dar un 1 y todo mantiene igual. O sea, si tu salida era 1 y le haces un set, tu resultado va a seguir siendo 1, ¿ya? Ahora lo que nos falta ver es qué ocurre cuando presionamos ambas teclas al mismo tiempo, ¿ok? Digamos que estemos esto de aquí ahorita, ¿ya? Vamos a presionar ambos botones. Entonces aquí vamos a tener 0 y acá también vamos a tener 0. 0 por cualquier cosa te va a dar 0. 0 negado te va a dar un 1. Este 1 va a venir acá. 1 por 0 te va a seguir dando 0 y 0 negado te va a dar 1 y el 1 va a venir acá. ¿Qué significa? Que cuando tú presionas set y reset al mismo tiempo, resulta que las salidas son 1 y 1. ¿Ya? Si a ti te dice el fabricante que la celda binaria entrega una salida y la otra simplemente es su negación, y ahora no lo está entregando, significa que la celda binaria está trabajando en una zona de no operabilidad, ¿sí? O sea, aquí si tú le das set y reset a la celda binaria, no va a trabajar, no va a trabajar correctamente, ¿sí? Entonces esto no hay que hacer. Hacerle un 0 a set.l es hacer un set, o sea, colocar un 1 a la salida y lo cual está correcto. Si tú le pones un 0 a reset.l, estás haciendo un reset. Y la definición de reset de lo que habíamos conversado era colocar un 0 a la salida, sin importar el valor actual. Y cuando tú le das un 1 y un 1, estás haciendo un hold, que es mantener el valor anterior. Si el valor anterior era 0, seguirá siendo 0. Si el valor anterior era 1, seguirá siendo 1. Así funciona la celda binaria compuesta con compuerta NAND. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. ¿Ok? Ahora, también está la puerta de la celda binaria con puerta NOR. ¿Ok? La única diferencia de la NAND es que la NAND es con punto L y la NOR es con punto H. ¿Ya? Voy a hacer la tablita rapidito. Le voy a poner aquí set. Yo no, como es punto H, no le voy a poner nada más. Set, reset, Q actual y vamos a ver qué ocurre en el time step siguiente. Le vamos a dar todos los posibles valores. Aquí tenemos 0, 0 con 0, 1. Luego viene 0, 1, 0, 1. Luego viene 1, 0, 0, 1. Y luego viene 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces vamos a empezar suponiendo que tenemos cualquier salida, ¿sí? Y vamos a hacerle la electrónica aquí para que funcione con una botonera. Vamos a colocarle aquí un push button con conexión a más BCC, porque recordemos que como es punto H, cuando presionamos y le damos un valor alto, va a hacer la operación, ¿no? Y por tanto le vamos a enviar una resistencia a tierra.
Entonces aquí viene de esta forma. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que tenemos cualquier salida y vamos a empezar primero dándole un 1 a reset. Si vamos a resetear primero. Si vamos a resetear, aquí viene un 1. Aquí hay un problema porque tenemos cualquier cosa a la salida. Cualquier cosa a la salida. Bueno, cualquier cosa con 1 te va a dar cualquier cosa negado te va a dar cualquier cosa multiplicada con 0 te va a dar 0, negado te va a dar un 1. Entonces ya sabemos que esa cualquier cosa siempre fue un 1. 1 y 1 te va a dar un 1, ¿sí? 1 negado te va a dar 0. Y de esa forma tenemos esto de aquí, ¿ya? Entonces cuando tú le des un reset en la salida punto H, en la Q actual, te va a poner un 0, ¿ya? Entonces vimos que anteriormente había cualquier cosa, porque así lo hicimos, ¿no? Hicimos cualquier cosa, significa que no importa cuál sea el valor anterior, si tú le das un reset, te va a poner un 0, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero con el set ahora. Me gustó el tema de cualquier cosa porque ahí estamos considerando cualquier valor. Ahora resulta que, digamos que tenemos cualquier cosa acá y le vamos a presionar ahora sí el set. O sea, aquí va a haber un 1, ¿no? Cualquier cosa en operación AND con 1 te va a dar cualquier cosa negada te va a dar cualquier cosa viene acá multiplicada en operación. Ah, perdón, estamos en OR. Ah, con razón. Bueno, voy a, otra vez a la anterior. Perdón, se me fue la idea. A ver, ahora sí. A ver, aquí estaba presionado y aquí estaba en alto, ¿no? Aquí teníamos un 0 y aquí teníamos un 1 y aquí decíamos cualquier cosa. Cualquier cosa en OR con 0 te va a dar cualquier cosa. Ah, da lo mismo, ¿no? Cualquier cosa negado te va a dar cualquier cosa. 1 OR cualquier cosa te va a dar un 1. 1 negado te va a dar 0. 0 OR 0 te va a dar 0. 0 negado te va a dar un 1. Y ahí sí. Entonces lo que hicimos anteriormente estaba bien, ¿no? Cuando tú tienes cualquier cosa, sea 0, 0 o 1, y tú le das un reset, te pone un 0. Y aquí está demostrado. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora, vamos a asumir que tenemos cualquier cosa a la salida. Vamos a dejar en alto al reset y vamos a setear ahora sí la máquina. Aquí le vamos a enviar un 1. Y como aquí está alzado, el pull down le envía un 0. Tenemos 0, perdón, cualquier cosa OR 1 te va a dar 1, 1 negado te va a dar 0, 0 viene acá, 0 OR 0 te va a dar 0, 0 negado te va a dar un 1, este 1 viene acá y te sigue manteniendo igual, ¿no? Entonces no importa el valor anterior, que aquí te va a poner un 1 al set, lo cual es correcto, ¿ya? Ahora vamos a suponer que tenemos este caso, 1 en Q actual, y ahorita alzamos esta botonera, esto se hace 0, 0 OR 1 te va a seguir dando 1, 1 negado te va a seguir dando 0, 0 OR 0 te va a seguir dando 0, 0 negado te va a seguir dando 1, así es que cuando no presionas ninguna tecla y si tu salida actual era 1, tu salida siguiente también va a seguir siendo 1. Vamos al siguiente caso, voy a presionar el reset para que se resete todo esto, aquí le vamos a enviar un 1, aquí se va a hacer un 1, 1 negado se va a hacer 0, 0 OR 0 te va a dar 0, 0 negado te va a dar un 1 y te queda así, ¿no? Ya lo reseteamos, o sea, ya pusimos un 0, ahora vamos a alzar ambas botoneras para que ambos sean 0, 0, 1 OR 0 te va a dar 1, 1 negado te va a seguir dando 0 y todo te va a quedar igual, o sea, si tu valor anterior era 0, tu valor siguiente va a seguir siendo 0, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando presionamos ambas teclas al mismo tiempo? ¿Ya? Esto es lo que no deberíamos hacer según la celda binaria con compuerta NAND. Vamos a ver si ocurre lo mismo con la NOR. Entonces aquí le vamos a enviar un 1, acá también le vamos a enviar un 1. 1 OR 0 te va a dar un 1, 1 negado te va a dar 0, 0 viene para acá, 0 OR 1 te va a dar 1, 1 negado te va a dar 0 y mira que las salidas son 0 y 0 y eso significa que no hay que trabajar en esta zona no, ¿ya?
Por tanto, nos queda lo siguiente. Podemos decir que con 0, 0 hacemos el hold de mantener el valor anterior. Con 0 en set y 1 en reset hacemos un reset, o sea, colocamos un 0 en las salidas. Y cuando le hacemos 1 en set y 0 en reset, hacemos un set de la señal, de la celda. ¿Ok? ¿Está claro? Así funcionan las celdas binarias con NAND y con NOR. ¿Estamos? Bien, entonces aquí se resume un poquito la celda binaria con NORs. Vemos que cuando ambas son 0 y 0, se hace un hold. O sea, si tu salida actual es 0, tu salida siguiente va a seguir siendo 0. Si tu salida actual es 1, tu salida siguiente va a seguir siendo 1. Y eso es el hold, mantener el valor anterior. Cuando tú le das un 0 en set y un 1 a reset, significa que si tu valor era 0, se va a hacer 0, pero no lo vas a notar. Pero si era 1, se va a hacer 0 y ahí sí lo vas a notar. Por tanto, el resultado, a fin de cuentas, es colocar un 0 a la salida sin importar el valor anterior. A eso le vamos a llamar reset. Si tú le das un 1 a set y le pones un 0 a reset, si tu valor anterior era 0, lo va a hacer 1, y si tu valor anterior era 1, lo va a hacer 1. No lo vas a notar, pero a fin de cuentas lo que hace es colocar un 1 sin importar el valor anterior. Y mira que cuando tú le das los dos valores de 1 y 1, no el fabricante bueno, los diseñadores de la celda binaria no se responsabilizan por el valor que presente a sus salidas, porque en esta operación no tienes que trabajar. ¿Estamos? Miren que esto se está refiriendo a la celda binaria, no a ningún flip-flop. Los flip-flops se componen de la celda binaria, lo vamos a ver más adelante, pero esto se refiere única y exclusivamente a las celdas binarias. ¿Estamos? Bien, entonces vamos ahora a revisar los flip-flops, los cuales son activados por flancos de reloj y están compuestos por celdas binarias. Entonces, el flip-flop como tal, como definición, se compone por una celda binaria, un circuito combinatorial, y este circuito combinatorial va a hacer las señales de seteo o reset a la celda binaria y van a recibir como entrada las señales que tú quieras tener. Además, este circuito combinatorial es el que da sensibilidad a la señal de reloj, lo cual significa que lo hace sincrónico. ¿Ya? Este decodificador puede tener, bueno, debe tener estas dos entradas por default y adicional a ello puede tener las salidas actuales como retroalimentación en caso de que necesitemos hacer una inversión a la salida. ¿Ya? Inversión del dato actual. Deben saber ustedes también que la señal de reloj es una señal periódica y además que tiene tiene cuatro eventos, llamémoslo así. Uno es el cambio de 0 a un estado lógico alto, lo cual lo vamos a conocer como flanco de subida. El otro es el cambio de un valor alto a un valor alto, lo cual lo vamos a llamar estado alto. Sí, o sea, la permanencia en estado alto la vamos a llamar como valor alto. Y el cambio de un valor alto a un valor bajo lo vamos a conocer como flanco de bajada. Y la permanencia en un valor bajo lo vamos a llamar como señal baja. ¿Ya? Esos son los eventos que nosotros podemos utilizar para que nuestro flip-flop trabaje. ¿Ya? Usualmente podemos emplear flancos de subida o flancos de bajada, porque si tú haces que él trabaje al momento que detecta el estado, puede ser que lo detecte un time step después, o sea, no es tan exacto, mientras que los flancos reloj son exactos y por eso nosotros trabajamos con los flancos. Cuando tu circuito, cuando tu flip-flop es sensible a los flancos de subida, esto significa, este triángulo significa que es una señal sensible al cambio de la señal, y como no tiene un círculo, significa que es una señal sensible al flanco de subida. Si por otro lado tu flip-flop tiene algo como esto, un círculo aquí, significa que es sensible a la señal inversa. Por tanto, será sensible a los flancos de bajada de reloj. Y aquí podemos verlo. Flanco de subida, flanco de bajada, de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha te pones a analizar la señal, ¿no? De izquierda a derecha veo que aquí la señal sube. De izquierda a derecha yo veo que la señal está bajando. ¿Sí?
Aquí es sensible al flanco de subida y acá es sensible al flanco de bajada. Mira, siempre de izquierda a derecha. Mira, voy de izquierda a derecha y veo aquí hay un flanco de subida. Luego acá hay un flanco de bajada. Luego aquí hay otro flanco de subida, un flanco de bajada. Siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Aquí están los flancos de subida. Eso significa que el flip-flop tiene esto. Y cuando el flanco de bajada es con este círculo, por tanto, están acá. Flanco de bajada, flanco de bajada, flanco de bajada. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, este tema de los flancos simplemente se resume a esto. Ponemos una puerta lógica que tenga un trigger, que sea sensible a los flancos del reloj. Si le ponemos este trigger, este triángulo, nosotros vamos a suponer que cuando esta puerta detecta un flanco de reloj, se va a poner un 1. Solo en ese caso. El resto de tiempo, o sea, de 1 a 1, o de 0 a 0, o de 1 a 0, va a ser 0. Solo se va a hacer 1 cuando detecte un flanco de subida de reloj. De 0 a 1, ¿ya? El resto de tiempo va a ser 0. ¿Para qué me sirve eso? Como es una puerta AND, significa que cuando detecte el flanco de reloj, le presta atención a esta señal de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar con el flip-flop SR. Vamos a diseñarlo. O sea, no vamos Bueno, les iré contando cómo funciona y luego hacemos el diseño, ¿ya? A ver. Ok. El flip-flop SR es el siguiente, ¿no? Ya, aquí está. O sea, esta es la información del flip-flop SR. Así funciona. Por definición, el flip-flop SR tiene una señal S y una señal R.H. ¿Ok? Este flip-flop trabaja similar que la celda binaria, a diferencia de que tiene una señal de clock. ¿Ya? El funcionamiento del flip-flop SR, así se llama, SR, asumiendo que tenemos presencia de un flanco de subida de reloj, ¿sí? O sea, la señal CLK está con un flanco de reloj, su trabajo es este, con Z0, con S es de set, ¿no? Con S0 y R0 más hace un hold. Con R1 de reset hace un reset. Con S igual a 1 hace un set y con 1, 1 no se debe trabajar en esa zona. Pero lo que no nos dice esta tabla es qué ocurre cuando no hay presencia de un flanco de reloj de subida. Cuando no hay presencia de un flanco de reloj, no importa el valor que tenga S, no importa el valor que tenga R, ¿ok? Si el valor actual es 0, su valor siguiente va a ser 0. Y si su valor actual es 1, su valor siguiente va a seguir siendo 1. O sea, la celda binaria o el flip-flop es una unidad básica de almacenamiento, en lo cual significa que cuando no tenemos un flanco reloj, él mantiene el valor anterior, lo mantiene almacenado como una memoria, ¿ya? Y solo va a trabajar en estos modos cuando esté presente el flanco reloj, ¿sí? Ahora, la idea es la siguiente, hacer esto aquí con una celda binaria. Las celdas binarias que vimos nosotros eran dos, con ANDs y con ORs, ¿no? Hagámosla con ANDs. Nosotros vimos que con NAND. Nosotros vimos que con una puerta NAND, así, ¿sí ven? Ya, este es, ¿no? La de arriba era H, set y reset. Aquí está QH, QL, set.L y reset.L. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer es que trabaje de modo invertido. O sea, cuando le demos un 1 a set, setee.
¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros le demos un 1 a S o a R, él haga esto de acá, ¿no? Y adicional a ello, queremos que sea sensible a una señal de clock, que es la que está afuera, ¿ya? Entonces, lo que nos falta aquí, porque la celda binaria ya la estudiamos, es un circuito combinatorial que nos permita hacer esa traducción, por decirlo así, ¿no? Esta parte que está aquí, que vamos a dibujar, es el traductor o el circuito combinatorial, ¿ya? Entonces nosotros queremos que cuando aplastemos set, que es con 1, él lo ponga en 0, ¿ya? Y el resto de tiempo lo mantenga en 1. Entonces podemos hacer algo así. Decimos, mira, la señal de clock, cuando esté presente se va a hacer 1. Y cuando este esté en alto también va a ser 1. 1 y 1 te va a dar 1. Y lo que nos haría falta aquí es colocar un inversor para que se haga 0 y finalmente pueda resetear, ¿ya? El resto de tiempo nos va a dar 0 y 0 negado 1 y no va a setear. Y vamos a hacer lo mismo con la parte del reset. Este diseño que estoy haciendo ahorita es bastante fácil porque el flip-flop SR trabaja casi similar que la celda binaria. Lo único que tiene es esta validación del clock. ¿Ya? Y ya estaríamos. Entonces, en ese momento, esto se ha convertido en un flip-flop SR. ¿Ya? Vamos a ver más adelante con otros tipos de flip-flops que se requiere otras técnicas de diseño que ya las vamos a conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Voy a revisar rapidito si es que tenemos aquí los códigos de los flip-flops, sino para recordar hacer esos códigos. No los tengo, entonces tengo que programarlos. No, sí está, flip-flop, pero me falta el SR. Ese lo tendré que hacer luego. Pero bueno, ya cuando veamos los códigos de HL lo voy a agregar. ¿Sí? Preguntas, ¿está claro? Sigamos entonces. Si nosotros quisiéramos ver cómo funciona en el tiempo un flip-flop de serie, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos programación VHL, resulta que si tu salida actual es 0 y tú le pones una señal alta en set, solo cuando él detecte el flanco positivo de reloj, justo en ese momento, hará que la salida se haga 1. Si luego en el siguiente flanco reloj detecta que las entradas son 0 y 0, él hará, perdón, aquí, 0 y 0, él hará un hold. O sea, si era 1, perdón, la va a mantener en 1. En el siguiente flanco reloj detecta 0 y 0, pues hace otra vez un hold y mantiene el valor anterior. Pero si acá en este flanco ahora detecta un 0 y un 1 en reset, él justamente en este momento hará 0 la salida. ¿Sí? Acá, por ejemplo, viene otro flanco reloj y detecta otro reset. O sea, si era 0, lo mantiene en 0. Luego acá detecta otro 0 y 0 y hace un hold. Si era 0, lo mantiene en 0. ¿Está claro? Profe, ¿podría repetir esa parte? A mí no me quedó claro. Me confundí bastante. Ok. Recordemos que este circuito que hicimos es sensible a los flancos de subida de reloj. ¿Ya? Entonces, resulta que solo en los flancos de reloj vamos nosotros a prestar atención. Hagamos de cuenta que esto ya viene reseteado por default, ¿ya? O sea, cuando vino el primer flanco, detectó que aquí había un 1 y lo reseteó a 0. Sin importar el valor anterior, aquí empieza en 0, ¿ya? Ahora, cuando viene el siguiente flanco de reloj, es cuando tú preguntas por la señal S y R. Digamos que R era 1, pero justo antes de empezar esto se hace 0. No importa, o sea, lo que me importa es justo qué ocurre en el momento del flanco. No me interesa qué pasó antes o qué pasó después. Solo nos interesa el instante en el cual está el flanco. Solo en este instante nos interesa el valor de S y de R. ¿Sí? Como S es 1 y R 0, en ese momento él dice, bueno, debo colocar un set. Es decir, si era 0 la salida, la hace 1. Y por eso es que aquí hay un cambio a 1. ¿Ya? Luego, puede que aquí se haya puesto en 1, puede que aquí haya puesto en 0, puede que aquí haya ruido,
pero justo cuando vino el flanco reloj, ambas eran 0. ¿Qué pasa en ese momento? Hace un hold, ¿verdad? Si era 1, lo mantiene en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco reloj. ¿Sí ves? Todo se hace por flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj resulta que set era 1, hubo ruido, luego reset se hizo 0, pero luego justito antes se hace 0. Pues bueno, en ese momento detectó 0 y 0 y hace un hold nuevamente. Si era 1, lo deja en 1. ¿Ya? Luego de eso había otra vez ruido. Acá también había ruido, pero resulta que cuando vino el flanco de reloj, detectó un 0 y un 1 en reset. Así es que en ese momento coge y lo hace 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco de reloj. Puede que aquí haya habido un 1, pero justo cuando vino el flanco de reloj, vio que era un 0 y un 1. Así es que hace un reset nuevamente, ¿no? O sea, aquí hizo un set, aquí hizo un hold, aquí hizo un hold, aquí hizo un reset. Aquí parece un hold, pero hizo un reset realmente, que no se nota porque ya era 0, pero acá ya hizo un hold. ¿Sí está claro ahora? Sí, profe, gracias. Ok. Sigamos. Entonces, nosotros vamos a conocer, bueno, vamos a utilizar algo que se llama tabla de excitación. La tabla que está aquí se le llama tabla característica. ¿Cuál es la diferencia? Que la tabla característica te dice, debes poner como parámetro de entrada las entradas y tu salida actual y te va a decir cuál es su valor siguiente. La tabla de excitación, por otro lado, tú pones tu salida actual y al ladito la salida que tú quisieras en el siguiente time step y las salidas van a ser las entradas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces la tabla de excitación nos va a ayudar cuando querramos hacer conversiones de flip-flops y es lo que vamos a usar nosotros para hacer un diseño de un flip-flop usando como base una celda binaria. Analicemos que esta es del mismo flip-flop SR. Perdón, un poquito de alergia. Entonces mira, aquí dice, mira, dice esto. Tu salida actual es 0. No veo el cursor. What? A ver. Ya. Siendo tu salida actual 0, queremos que la salida, no veo el cursor, un ratito, creo que es porque se desconectó aquí, ¿no? Está raro porque no veo el cursor. Ahí está. Ok, miren, entonces te dice, mira, son todas las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, pero ¿qué significa? Significa que si tu salida actual es 0, yo quiero que tu salida siguiente sea 0. Y tú tienes que preguntarte con qué valores de señales SR va a pasar eso. Entonces, para que de 0 vaya a 0, puedes hacer un hold. Y para hacer un hold, los valores eran 0 y 0, ¿se acuerdan? O también puedes hacer un reset, lo cual es un 1 en R. Entonces, cuando tú tienes una señal que puede ser 0 o puede ser 1, ahí pones un donker y la otra mantienes en 0. ¿Ya? Ahora, si la señal era 0 y la quieres hacer 1, no hay mucho que dar vueltas ahí porque solo hay una respuesta y esa es darle un set. 1 en S y 0 en R. Si la salida anterior era 1, la salida anterior era 1 y la salida actual es 0, la única respuesta es un reset. Pero si tu salida anterior era 1 y quieres que tu valor siguiente sea 1, la respuesta es hacer un hold con 0, 0 o hacer un set, ¿no es cierto? Entonces ahí te da donker 0. ¿Así? Y así es como se llena esta tabla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahora el flip-flop tipo D. ¿Ya? Entonces vamos a usar estos conceptos de tabla de excitación y pero voy a dibujarla primero qué es lo que hace la tabla, el flip-flop tipo D. Voy a borrar la implementación porque esa es la idea de lo que queremos obtener nosotros.
Verán que en el examen sí se les suele tomar a ustedes implementación de flip-flops desde una celda binaria. Y voy a copiar la tabla característica. La tabla característica aquí. La tabla de excitación la podemos deducir nosotros. No tenemos que aprendernos todo, el resto lo podemos deducir. La tabla característica es lo único que nos interesa. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver ahora el flip-flop tipo D. ¿Ya? Solo tiene una entrada, como ustedes pueden notar aquí. Y este aquí es muy utilizado como memoria. ¿Por qué? Porque si la entrada es 0, viene el flanco reloj y la salida se hace 0. Bueno, obviamente la Q negado se hace 1. Pero si luego hay un 1 y viene el flanco reloj, la salida que era 0 ahora se hace 1. ¿Sí? Entonces el valor que está presente en la entrada se pone a su salida. Es como una memoria. Y aquí se lo resume, miren, la tabla característica. No importa cuál era tu valor anterior, 0 o 1, que si tu entrada D es 0, tu salida va a ser 0. Y no importa tu valor anterior, que si tu entrada es 1, tu salida va a ser 1. ¿Sí ven? Eso es básicamente. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Listo. Entonces vamos a implementar esto de aquí. Recordemos que nosotros tenemos una celda binaria. Ya, y queremos nosotros implementar con esa celda binaria, así básicamente es el análisis, ¿no? Queremos implementar un flip-flop tipo D haciendo uso de una celda binaria. ¿Sí? Entonces, este flip-flop tipo D tiene como entradas D y como entrada clock. ¿Sí? Y nosotros vamos a tener que crear un circuito combinatorial que reciba estas señales y genere las señales de set y reset de la celda binaria que ya sabíamos que tenía, para que pueda generar finalmente Q.H y Q.L. ¿Ya? Entonces, las entradas del sistema van a ser, va a ser D y según eso va a generar la salida S. La salida S. Entonces primero empezamos a poner lo que deseamos y luego determinamos S o R en función de D o D. De D básicamente, ¿no? Entonces primero ponemos lo que deseamos. Lo que deseamos realmente es tener un flip-flop tipo D y ponemos aquí la tabla característica D, QN, QN más 1. ¿Sí ven? Esto es lo que deseamos, un flip-flop tipo D. Y lo copiamos tal cual como está ahí. Entonces D puede ser 0, 0, 1 o D puede ser 1, 0, 1. ¿Ya? Si la entrada D es 0, tu valor siguiente va a ser 0. Y si la entrada D es 1, tu valor siguiente va a seguir siendo 1. Es lo que hay. ¿Ya? Ahora, luego de esto vamos a colocar las señales set.l y reset.l de la celda binaria. Y vamos a determinar con qué valores de set y reset podemos hacer que haga este funcionamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para hacer que de 0 vaya a 0, podemos darle un 1 y un 1. ¿Sí? Porque es un hold, ¿verdad? Es un hold o también podemos hacer un reset. O sea, sería 1 donker. Para que de 1 vaya a 0, simplemente la respuesta es hacer un reset. Para hacer que de 0 vaya a 1, la respuesta es un set. Y para que de 1 vaya a 1 puede ser un hold o puede ser un set. Luego que hacemos eso, ya tenemos la capacidad de discernir cuál va a ser la salida de set.l en función de d. ¿Ok? Entonces aquí ponemos set.l va a ser igual a d negado. Sí, o sea, tenemos que sacar la relación. No sé si lo estamos viendo.
Este es el circuito que nosotros queremos hacer. Y este circuito solamente relaciona al set y al reset en función de D, nada más. Entonces tenemos que determinar cuál es la ecuación booleana que determina el comportamiento de set en función de D y a reset en función de D. Claramente, set es 1 cuando D es 0, por tanto podemos decir que es igual a D negado. Y reset por otro lado, reset.L, es igual a D. Entonces ahora ya podemos implementar nuestro flip-flop con esto. Primero ponemos la celda binaria. Aquí está la NAND. Aquí está otra NAND. Okay, aquí tenemos ZL, a ver, QH y QL. Ok, aquí tenemos la realimentación, retroalimentación. Ya, y la primera es set y reset. Set L, reset L. ¿Ya? Entonces aquí está nuestro circuito combinatorial que queríamos. Ya, lo único que hay que agregarle a esto es la operación AND con CLK. Es lo único, ¿sí? Y esto es con un trigger. O sea, aquí el set.L básicamente toma, o sea, es una AND. Sí, es una AND. Es una AND que toma la señal D negada. ¿Sí? La señal D negada. Bueno, la voy a poner más arriba para poder tener espacio para clock. Así. ¿Ya? Y por otro lado, acá tenemos la señal de D también. Aquí. Pero aquí va sin negación, el reset.L. ¿Ok? Y lo único que nos hace falta acá ahora sí es el tema de la señal de clock. CLK. Y esta viene aquí en operación AND. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces hemos implementado nuestro flip-flop. Hemos implementado nuestro flip-flop tipo D usando como core la... Ah, caray. Usando como core la celda binaria. ¿Sí ven? Y si vamos acá a la implementación, justamente vemos lo mismo. Miren, aquí está. Aquí usando la celda ZL. Correcto. Solo que aquí... Ah, bueno, aquí usan una NAND. Pero bueno, acá usamos ANDs. ¿Ya? Pero da lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué da lo mismo, profesor? ¿Perdón? ¿Por qué da lo mismo? Vamos a revisar. Por ejemplo, si aquí viene un flanco de reloj, te va a dar un 1, te va a dar un 1. Y si D vale 0, 0 negado se va a hacer un 1. 1, bueno, aquí te va a dar 1, 1 con 1 te va a dar un 1. No se setea, pero este 0 viene acá y 0 con 1 se va a hacer 0. Y en ese momento se resetea. ¿Ok? El único inconveniente aquí y acá, por ejemplo, vamos a darle 0. Vamos a darle un 1. 0 y 1, 1 y 1. 1 y 1 te va a dar 1, un negado te va a dar 0. 0 y 1 te va a dar 0, 0 negado te va a dar 1 y se resetea. Ambos se resetean. ¿Sí ves? Pero el único problema que estoy viendo con el diseño que yo hice es que como él requiere ZL y resetL, ¿qué pasa si no hay un flanco de reloj? Mira, si no hay un flanco de reloj, o sea, si no hay esto, vamos a tener un 0. 0 por cualquier cosa te va a dar 0 y aquí va a estar reseteando y seteando al mismo tiempo, ¿sí te das cuenta? Entonces ahí yo creo que debemos cambiarle aquí. Entonces por eso es que acá, claro, por eso es que aquí le pone un 0. Entonces en ese momento, como ya estoy invirtiendo la salida, debo invertir esta entrada que está acá.
Claro, esa es la única corrección que sería de este diseño. Aquí no puede, o sea, si ya estamos negando aquí, bueno, básicamente se trata de esto de acá, verás. Si tú niegas algo a la salida, o sea, para evitar, déjame explicártelo. O sea, para evitar, un ratito nada más, déjame borrar esto, mira. Así yo lo tenía, ¿no es cierto? Caramba. Ahí. Así lo tenía yo. Pero nos dimos cuenta que cuando no hay un flanco reloj va a estar seteando y reseteándolo al mismo tiempo y eso es un error. Entonces, una opción es esta, ¿ya? Negar la salida, pero si niego la salida, para que no se resetee y setee al mismo tiempo, debo negar la entrada también, para evitar tener problemas en la ecuación. ¿Sí? Entonces, niego la entrada una vez más, ¿sí? Y niego acá también. Y por eso es que aquí ya se va de la negación, básicamente, porque dos veces negado de la misma negación y ahí nos queda igualito que acá. Esa es la única observación que no me había dado cuenta. Y ahí sí queda igual. Funcionan igual, pero con este artificio para evitar que lo esté reseteando y seteando al mismo tiempo, es que acá usamos NANDs. Déjame ver el anterior también si lo hicimos así. Bueno, el anterior sí estaba así. Pero es por eso que cuando tú trabajes con celdas binarias NANDs, debes tener una NAND aquí para que cuando no tengas el clock, no lo esté reseteando ni seteando al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora sí son iguales. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. Chévere. Entonces, mira, ya estamos aprendiendo a cómo crear un flip-flop dada una celda binaria. Eso ya es lo que sabíamos. Ok, aquí simplemente, mira, aquí ya te la damos armada, pero ya te estoy explicando cómo crearla, ¿no? Lo cual es mucho más. Ahora, ¿cómo funciona el flip-flop tipo D? Como solo tiene una entrada, cuando viene el flanco reloj y si ve que la entrada es 0, la salida la pone en 0. Viene el otro flanco reloj y si ve que la entrada es 0, la pone en 0. Si viene otra vez el flanco reloj y ve que es 1, la pone en 1. ¿Sí? Si viene otra vez el flanco reloj y ve que es 1, lo mantiene en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco reloj. ¿Y qué tal si antes de que venga el flanco reloj hay ruido? Pues no importa. Él simplemente le interesa el valor justo en este instante de aquí. Si ve que en este instante es 0, en ese momento la hace 0. Luego puede haber valores intermedios, ruido, todo lo que tú quieras, pero si luego detecta que es 0, lo va a poner en 0 hasta el siguiente flanco de reloj. ¿Sí ves? Por eso se dice que algunas de las aplicaciones de los flip-flop tipo D es quitar ruido a las señales, darle sincronización. Por ejemplo, esta señal estaba desfasada de la señal de clock, la pone sincrónica, es decir, la pone ajustadito a la señal de reloj. ¿Sí ven? Entonces esas son algunas de las aplicaciones de estos flip-flops, además de almacenamiento de datos. Sí, almacenamiento de datos. ¿Por qué? Porque un flip-flop tipo D, si tú le das un 1, te pone un 1 a la salida. Si le pones un 0, te pone un 0 a la salida. Crear un array de flip-flops tipo D es lo mismo que crear un registro de sostenimiento o una memoria RAM de n bits. Bueno, exageré un poquito, ¿no? Tener un array de flip-flops tipo D te va a permitir crear un registro de sostenimiento. Y tener un array de registros de sostenimiento te permite crear una memoria SRAM. Eso sí. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque aquí almacenas palabras. Una palabra de 8 bits, acá otra palabra y tienes, por final de cuentas, tienes una memoria RAM de n por 8 bits, por ejemplo, o n por m bits. N direcciones de memoria con m bits. M bits por palabra. ¿Sí? Pero bueno, es algo que tienen que saber. Listo, entonces, bueno, para eso sirve la tabla característica, la tabla de excitación y todo lo que habíamos hablado. Vamos ahora al flip-flop tipo T. Vamos a crearlo, así mismo como el anterior, ¿sí? Ya les digo, esto, bueno, a veces sí se les sabe tomar a ustedes crear un flip-flop a raíz de una celda binaria. De pronto si me toca a mí, yo al menos mi primera opción sería esto, a menos que quieran hacer otra cosa. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí pongo la tabla característica. Ahí vamos. Mira, ahí está. ¿Ya?
Listo, entonces vamos. ¿Les parece si empiezan ustedes a tratar de hacerlo? A ver, primero vamos a idealizar qué es lo que queremos, ¿no? Primero, lo que queremos hacer es tener un flip, o sea, implementar un flip-flop tipo T desde una celda binaria, porque es lo único que tenemos, la celda binaria. Claro que también podemos implementar flip-flops desde otro flip-flop, pero ahorita vamos a ver creación de flip-flops y luego vemos a la transformación de flip-flops que va más adelante, pero es lo mismo que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, regresemos al punto, ¿no? Vamos a crear un flip-flop desde una celda binaria con NAND, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Esta celda binaria, como vimos al inicio, tiene una señal set.l, tiene una señal reset.l, tiene una salida QH, creo que QH era abajo, ¿no? Set, reset, QH es arriba ya. Set, reset, QH arriba y QL abajo, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros en este ejercicio es implementar, así como los que hemos hecho, ¿no? Diseñar cuál es ese circuito combinatorial, puede ser con compuertas lógicas, bueno, con compuertas lógicas lo estamos viendo, ¿no? Este va a ser nuestro circuito combinatorial, ¿ya? ¿Qué va a recibir como entrada? Lo que queremos que entre al flip-flop, en este caso es la señal T, ¿ya? Pero también la señal clock. Esto nos va a dar como resultado algo llamado flip-flop tipo T, que es lo que queremos hacer, ¿ya? Para poder implementar esto, lo primero que tenemos, este es el flip-flop tipo T. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos es esto de aquí y obviamente las ganas de querer llegar a hacer un flip-flop tipo T, cuyo funcionamiento está descrito acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo que deseamos, ¿no? Entonces lo que deseamos es un flip-flop tipo T. Entonces copiamos la tabla característica del flip-flop tipo T que está aquí. Bueno, me va a tocar copiarla igual. T, Q actual, Q siguiente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ponemos aquí la tabla característica del flip-flop que deseamos. 0 o 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? El flip-flop tipo T, si la señal T es 0, hace un hold. ¿Qué significa eso? Que si es 0, lo deja en 0 y si es 1, lo deja en 1. Pero cuando tú le envías una señal igual a 1, él invierte. Si era 0 la salida actual, la hace 1 y si era 1, la hace 0. ¿Ya? Esa es la tabla característica del flip-flop que deseamos y luego de ello colocamos la tabla de excitación de la celda binaria que es lo que tenemos. Entonces aquí vamos a colocar set. Déjame revisar algo de pronto para hacer el tema del set. 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 Estaba pensando que o sea, para ponerle la puerta no de aquí, nosotros negamos ambos lados, ¿cierto? Otra forma puede ser que acá lo trabajemos como señal no negada y hacemos que cambie totalmente su funcionamiento, pero creo que mejor va negando ambos lados, ¿no es cierto? Como para no confundirnos. Bueno, aquí vamos a colocar setL y resetL, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar cuáles son los valores que le pondríamos a set y reset, ¿sí? Entonces, me gustaría que ustedes lo piensen un ratito y me lo dicten. Denme solo 5 minutitos y yo les voy a preguntar a uno de ustedes qué valores debes colocar en CDL y RCDL.
Entonces, ¿quién será? Jorge Sánchez. ¿Cuál es la respuesta? O sea, estaba viendo, pero no sé cómo plantearle, pero. Ok, verás. Pero sí te acuerdas cómo era hacer la binaria, ¿no? ¿O tampoco? Sí, pero igual me mareé un poco ahí en el proceso. Ya verás. Voy a poner aquí la tabla característica de la celda binaria, ¿ya? Set.l, reset.l, Q actual y Q siguiente. Este es de la celda binaria. Esta es la tabla característica de la celda binaria que está aquí. Entonces, mira, siendo 0, 0, si tu valor actual es 0, o sea, si tú le das 0 en set L y 0 a reset L, eso está mal, ¿ya? Vamos al siguiente. 0, 1. Si tú le das 0 a CDL, vas a setear. Sea 0 o sea 1, tu valor actual va a colocar un 1 luego. Si tú le das un 1 y un 0 en reset, no importa tu valor actual, que tu valor siguiente va a ser 0. Y finalmente, si tú le das un 1 a set o un 1 a R, lo que va a hacer es mantener 0 y 1. ¿Ya? Dada esta tabla característica, ¿con qué valores puedo lograr de que si era 0 siga siendo 0? Ahora sí, dime tú. ¿Con qué valores de set y reset puedo hacer que siendo 0 el valor actual, tu valor siguiente siga siendo 0? Entonces no es difícil. ¿Por qué? Porque tú vas acá y dices, mira, aquí dónde está 0, 0 antes y 0 después. ¿Dónde está 0 antes y 0 después aquí? Está aquí esa opción, mira, 0 antes, 0 después, cuando hacemos un hold, ¿verdad? Y 0 antes y 0 después, cuando hacemos un reset. ¿Con qué combinaciones de señales de entrada ocurre eso? Con 1, 0 o con 1, 1. Eso da como resultado 1 donker. Por eso es que aquí ponemos 1 y donker. Ahora sí está claro. Jorge, ¿está claro? Ah, sí, sí, profe. Ya, pues dime el siguiente entonces. Vamos. Busca nada más aquí, mira. Quiero que si es 1, luego siga siendo 1. ¿En dónde ocurre eso? Aquí y acá. ¿Qué valores serían entonces de poner acá? Un donker y un 1. Correcto. Muy bien, donker 1, perfecto. Busquemos ahora, mira. Si el valor era 0 y quiero que se haga 1 ahora, ¿dónde ocurre eso? Hay pocos lugares donde ocurre eso, de hecho. Uno de ellos es este. Si antes era 0, luego se hace 1. Solo aquí, de hecho. Y eso es un set. Claro, porque si de 0 pasas a 1, eso es set. ¿Y cómo seteamos con la celda binaria? 0 en CTL y 1 en reset. Y para que de 1 vaya a 0, el único lugar es este de aquí. Y eso es un reset. ¿Qué significa? Colocarle un 0 al reset L. Y eso es todo, mira, esa es la tabla. Luego que ya tenemos esta tabla, ¿ok? Tratamos de extraer la función lógica que describe el comportamiento de set en función de t y reset en función de t. ¿Ok? Entonces set L punto L va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual, aquí vamos viendo el ojo, ¿no? Aquí sería, caray, aquí no está tan fácil porque dependemos, miren, aquí no solamente o sea, no es tan fácil sacarlo de t, sino de t y su salida actual. ¿Sí ven? En este caso ocurre eso. Porque miren, set
punto L es 1 cuando tenemos que o son 0, 0 o son 1, 1. ¿A qué es igual eso? A T XNOR UN. ¿Cierto? ¿Sí o qué? Esa es una opción. O también la otra es tomar este donkey y hacerlo 1 para tomaríamos el 0, ¿no? Podríamos tomar el 0. El 0 sería por QN. ¿Qué les parece? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Sí, Estaba, profe. se Ya, quedó pegado un perdón, se me rato. fue un poco el internet. Entonces, miren, esa es una opción. Vamos con el reset ahora. Reset.l va a ser igual. Aquí, si asumimos que este es un 1, bueno, tocaría hacer el mapa, pero podemos también sacarlo al ojo, ¿no? Nos vamos por el 0 nada más y sabemos que esté negado or QN negado. Y ya está. ¿Sí? O la otra opción es tomar este donker, hacerlo 0 e irnos por una XNOR o una XOR. También eso es posible, ¿no? Este es con donker igual a 1. Con donker igual a 0 tendríamos, para el CDL, tendríamos XNOR T, XNOR QN, y para el resetL tendríamos XOR T, XOR QN. Ya vamos a hacerlo con ambos si queremos. Entonces ahora sí dibujamos la celda binaria. Aquí tenemos una NAND, tenemos Q.H, acá tenemos la otra, Q.L, aquí viene algo así, hasta acá, aquí, y aquí tenemos ZL, y acá tenemos ResetL, ¿ya? Vamos a colocar ahora el circuito combinatorial, que es este de aquí, ¿no? Entonces, tenemos T y nuestra salida actual. O sea, aquí tenemos la entrada T que viene a nuestro circuito. La negamos primero. ¿Ok? Luego la sumamos, o sea, negamos esta señal, la sumamos con Q actual, o sea, QN actual, que sería esta de aquí. ¿Ya? Y esto, para darle sincronismo, le damos en una operación, una operación AND, ¿verdad? ¿Ya? Pero recordemos el tema de la negación antes y la negación después. Así es que negamos antes y negamos después. Ahí tenemos. Y esto va con la señal de clock. Listo. Luego acá otra vez lo mismo. Negación a la salida. Negación a lo que venga después. Acá también hay otra OR. Listo. Tenemos ahora también T negado. Así es que podemos tomar de acá la señal. Y aquí tenemos Q actual negado, que sería la de aquí. Y listo. Y ya está. ¿Qué les parece? Profesor, yo tengo una pregunta respecto a la tabla de la celda binaria. ¿Ok? Cuando es, o sea, me fui más arriba en las diapositivas y hay una que dice que es cuando es 0,1 es el de reset. A ver. Es la diapositiva 11. Ya aquí. Correcto. Pero escúchame, depende de cuál estés hablando. Aquí esta es una celda binaria de NORS. Estamos haciendo una celda binaria de NANDS. Oh, ya, ya. Ok. Ajá. Son diferentes.
Podemos hacerla también con NOR si quieren. Aquí está con NAND, por ejemplo. Aquí está haciendo una operación AND negada. Bueno, la estaba... Ah, este es JK. No me digan que borré el T. No. Sí, parece que lo borré, ¿no es cierto? Perdón. He borrado el flip-flop tipo T sin querer. Así que lo voy a copiar de acá. El flip-flop tipo T está aquí. Este es el JK. Este es el T. Entonces, esto está antes de esto. Listo, entonces este es el que creamos y este es el que tenemos ahora. El flip-flop tipo T está en operación AND con los complementos. Ok, podríamos haberlo tomado también igual. Por ejemplo, aquí hubiéramos tomado 1. Nos habría quedado lo mismo, de hecho. O podríamos haber aplicado Morgan. Nos habría quedado, por ejemplo, doble negación. Sería T en operación... Ah, también podemos aplicar doble Morgan aquí para que quede igual. Por ejemplo, aplicando doble negación, perdón, y aplicando Morgan, tendríamos algo así. Aquí tendríamos set.l es igual a T, operación AND con QN negado y negado, ¿ya? Y reset L va a ser igual a T en operación AND con QN negado. Entonces, como ya estaban multiplicándose, podríamos haberlo cambiado esto de aquí también, ¿no? Entonces aquí podríamos haberlo cambiado de esta forma. Simplemente conservando esta operación AND que está aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que multiplicarlo con el clock. Sí, o sea, todo esto multiplicado con CLK ya nos queda. Entonces tendríamos aquí la operación, tendríamos aquí la señal de T y aquí tendríamos para el CDL tendríamos QN negado, o sea, tendríamos el que está acá abajo. Este aquí. ¿Ok? Y para el otro tendríamos asimismo T, pero tendríamos ahora con QN sin negar, que es la de acá. Cruzados los cables. ¿Ya? Algo así. Y tendríamos similar a esto. Cruzado, miren, aquí está cruzado. Este va aquí con T y clock, negada la salida, y acá va cruzado, como tenemos nosotros. Creo que el dibujo ahí está más bonito. ¿Estamos? Entonces así es como se lo realiza. Vamos ahora, ya, ¿cómo funciona, cierto? Ya vimos cómo funciona, cómo fue diseñado. Vamos ahora a la parte de tabla característica, ya la vimos. Ya, vamos ahora a cómo funcionaría, ¿no? Entonces, mira, cuando viene el flanco de reloj y detecta que la señal T es 0, él conserva su valor anterior. Vamos a asumir que antes era 0, así es que después va a seguir siendo 0. Viene el flanco de reloj, detecta que es 0, antes era 0 y luego sigue siendo 0. Viene el flanco reloj y resulta que detecta un 1. ¿Y qué hace en esos casos? Invierte. ¿Sí? Aquí hizo un hold, aquí hizo un hold, aquí invirtió. Luego viene el flanco reloj y detecta otro 1. En ese momento vuelve a invertir la señal y lo hace 0. Viene el flanco reloj, detecta un 0, hace un hold. ¿Ya? Puede que antes haya cambiado lo que sea, pero cuando está el flanco reloj, detecta un 0, hace un hold. ¿Ya? Viene el flanco reloj ahora y detecta un 1, así que invierte. Viene el flanco reloj, detecta otro 1, invierte. Viene el flanco reloj, detecta un 0, hace un hold. ¿Qué les parece? Así funciona el flip-flop tipo T. ¿Está claro?
¿Sí? Sí, sí, profe. Sigamos. Vamos a hacer ahora el JK, ¿les parece? Ok, entonces el JK, este es el más completo de todos. Este es el que hace casi, bueno, este hace de todo. Este es una combinación entre el SR, perdón, el flip-flop SR, entre el flip-flop tipo T, SR y T. Sí, es una combinación, pero también hace lo mismo que el D, por supuesto. ¿Ya? Entonces esta es la tabla característica, la que está acá. O sea, la tabla característica te dice cómo funciona o cómo trabajan las salidas en función de las entradas. Ya está aquí. Y listo. Entonces tenemos ahí eso. Vamos a trabajar. Entonces, vamos a crear desde una celda binaria, ¿sí? Vamos a crear desde una celda binaria un flip-flop tipo JK. ¿Ya? Va a tener como entrada J, va a tener como K, una señal de clock. Esto va a venir a un circuito combinatorial que es el que le va a dar sincronismo a esto y va a generar las señales set y reset para finalmente generar QH y QL. Set L, reset L. ¿Ya? Listo, entonces primero empezamos con la tabla característica de lo que deseamos y eso es esta de acá. No sé si a la final la copio por aquí, como para ahorrar tiempo, y ahí está. Algo así. Ya. Entonces, esa es la tabla característica del flip-flop JK que deseamos, ¿sí? Del JK. Y al ladito le vamos a agregar la tabla de excitación de la celda binaria, ¿sí? Solo una aclaración. Cuando J y K son 0 y 0, se dice que el flip-flop JK hace un hold, mantiene el valor anterior. Si era 0, lo deja en 0, si es 1, lo deja en 1. J es como el set y K como el reset. Por tanto, cuando K es 1, hace un reset y pone ceros a la salida. ¿Sí ven? Y J es como el set, por eso es que cuando tenemos 1, 0, hace un set. Pone unos a la salida. Pero cuando ambos son unos, a diferencia del flip-flop SR, este invierte el valor. ¿Sí ven? Entonces es una combinación entre el flip-flop SR y el tipo T. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es agregarle las combinaciones para que la celda binaria logre esto. Entonces aquí vamos a ponerle set L y reset L. ¿Ya? Entonces, para que de 0 vaya a 0, puede ser un hold que es 1 y 1, o también puede ser un reset que es 1, 0. Por eso es que aquí está el 1 donker. ¿Ya? Ya doy por sentado de que usted se acuerda cómo trabaja la celda binaria implementada con NAND, porque ya tienen que saberlo, ¿no? Para que de 1 vaya a 1 es un hold o un reset, que es 0 y 1. Por eso aquí hay un donker. Para que de 0 vaya a 0, ya lo dijimos antes, es 1 donker. Para que de 1 vaya a 0, la única respuesta es hacer un reset. Para que de 0 vaya a 1, la única respuesta es un set. Para que de 1 vaya a 1, es un hold o un set. Para que de 0 vaya a 1, es un set. ¿Sí? Y para que de 1 vaya a 0, es un reset. ¿Está claro? Bien. Entonces, luego que ya tenemos eso, empezamos a revisar. Obviamente aquí es un poquito más complejo el tema del circuito combinatorial, pero no hay que perder las esperanzas. Creo que podemos hacerlo esto sin necesidad de un mapa, o a menos que ya se compliquen, pues nos tocará usar un mapa. A ver, tenemos... No, yo creo que vamos a tener que usar un mapa, porque tenemos 3 variables ahora. Entonces vamos a colocar el set L y el reset L, ¿ya? Ambas cosas van a venir en el mapa, ¿sí? Entonces nuestro mapita va a tener J, K y QN.
Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Cero y 1. Entonces tenemos 1 Donker. Bueno, para set primero, ¿no? 1 Donker. Luego sigue 1, 1, 1, 1. Luego sigue 0 Donker. Luego sigue 0, 1. Luego viene Donker 1. Donker 0. 1, 1 y 1, 0. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con CTL. Voy a ponerle otro color para recordar cuál es cuál. ¿Ya? Vamos a poner aquí CDL. Entonces vamos a agrupar todos los que están a la izquierda con set. Entonces resulta que podemos agrupar estos 4 y estos 4 acá abajo. ¿Sí o no? Entonces podemos agrupar estos 4 de aquí. Obviamente solo estoy refiriéndome a estos, ¿no? A todos los que están con celeste. ¿Ya? Y nos hace falta ahora estos de acá abajo. O sea, el Donker no, pero este uno sí. Así es que aquí podemos hacer esta agrupación. ¿Ya? Por tanto, CDL va a ser igual a, J, perdón, J negado por QN. ¿Sí? Vamos ahora al resetL. Caray, 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 caray. Vamos ahora al resetL. Reset.l. Que son todos los que están acá, ¿no? Voy a ponerlos con morado ahora. Todos los que están aquí. Solo los unos, porque los otros no nos interesan. Entonces, mira, aquí tenemos que de ley agrupar este con este y solo por este hacer un grupo de 4. Tendríamos algo como esto. ¿Cierto? ¿Qué les parece? Entonces va a ser igual primero vamos con las de acá. Se va Q y nos queda K negado or UN negado. ¿Ya? Podemos aplicar Morgan como para que quede multiplicado esto. Entonces, algo así. Podemos aplicar doble negación para poder aplicar Morgan. Y eso nos va a quedar igual a JQN negado, negado. Y aquí nos va a quedar KQN negado. ¿Sí? Entonces, luego ya lo implementamos con la celda binaria y tendríamos algo así. NAND aquí. Este es QH, QL. Aquí está setL.L. Aquí está el reset.L. Ok, luego vienen las conexiones internas. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Perdón. Como dije, ok. Ya. Entonces, ya tenemos ahora sí la celda binaria y nos hace falta ahora el circuito combinatorial. Entonces, para CDL vamos a utilizar una puerta NAND y vamos a agregar ahí el tema del clock. Ya, ahí vendríamos y acá también una NAND. Entonces, esta NAND nos garantiza de que ya no necesitamos preocuparnos por clock, porque si clock es 0, pues la salida va a ser 1 y no vamos a tener riesgo de setear y resetear al mismo tiempo esto. Entonces, ahí está CLK. El trigger, ¿no? Luego necesitamos J, ¿ok? J. Y necesitamos QN negado. Necesitamos usar la de aquí. La de abajo. Correcto. Podría haber puesto una puerta inversora, pero para eso está esta negada, ¿no? Correcto. Y luego falta acá. Y necesitamos QN sin negar. Y ya tenemos.
Y listo, ya está armada. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces ya sabemos cómo armar el flip-flop JK. Cómo se arma, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Mira, aquí está recién lo que ya vimos ahorita, miren. Recién lo que vimos ya está aquí. Ejemplo de diseño flip-flop. Bueno, ya vamos a ver uno de conversión porque básicamente dimos el diseño. De hecho, eso iba al final, pero bueno. Lo hicimos de todas, o sea, lo cual es mucho mejor porque no solamente hicimos de uno. Lo voy a poner acá también igual. Porque no solamente lo hicimos de uno, sino de toditos. ¿Ya? Pero ahora si vamos a ver conversión de flip-flop, van a ver que es un paseo eso ahí, porque ya hemos aprendido el resto. Ahora un ratito, solo déjenme... Ya, ahí, ya está la conversión. Bueno. Entonces, aquí falta el diagrama de tiempo, ¿no es cierto? Eso lo voy a hacer ahorita. Vamos a hacer uso del SR. Está aquí. Para ver cómo queda, ¿ya? Acá el flip-flop JK. Aquí. Listo, entonces vamos ahora a hacerlo de J. Esto es J. Para que sea el del JK, ¿no? ¿Ya? Y K. ¿Ya? Entonces verán. Bueno, yo voy a empezar a dibujar, ¿no? Entonces, digamos que era 0 antes. Cuando él detecta que J y K son ceros, hace un hold. ¿Ya? Pero, es que tengo que borrar la señal de abajo. Espera un ratito, es que tengo que borrar la señal de abajo, porque no va a pasar lo mismo, claro. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ya, entonces, ahora tenemos aquí nuestra señal Q. Esta es la señal QH. ¿Ya? Entonces, cuando es 0 y 0, hace un hold, así que mantiene en 0 la salida. Pero cuando él detecta en J1, J es lo mismo que hacer un set para el JK, ¿no es cierto? Y K es lo mismo que hacer un reset. Entonces aquí lo que está diciendo es que haga un 1 a la salida, así es que aquí la va a hacer un 1. Viene el siguiente flanco reloj y detecta que son 0 y 0, así es que hace otro hold. Aquí es un set, aquí hace un hold. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco de reloj. Aquí le vamos a poner algo interesante. Vamos a hacer que sea 1 y 1. ¿Para qué? Para que haga una inversión. Entonces aquí va a hacer una inversión y lo va a hacer 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco reloj. En el siguiente flanco reloj, bueno, qué pena que le va a hacer un reset. Era haberlo hecho inversión, inversión. Sí, hagámosle doble inversión aquí mejor. Aquí hagamos que sea inversión, aquí hagamos que sea inversión y acá hagamos que sea un set o inversión también. Sí puede ser. Entonces ahí sí. Aquí lo invertía y lo hacía 0. ¿Ya? Siendo 0, llega acá y dice inviértete otra vez. Entonces, chuzo. Otra vez invierte. Llega acá y resulta que tiene un 1 en K, por tanto le hace un reset. Y lo hace 0. Llega aquí y le hace otra vez reset. Qué pereza, hagámosle otra vez un 1 para que haga una inversión. Y aquí lo invierte otra vez. Y acá finalmente lo hace un hold y lo mantiene en 1 hasta el siguiente. ¿Qué les parece? Así funcionaría el JK en el diagrama de tiempo. Lo vamos a ver luego cuando ya veamos programación VHL de estos flip-flops. Pero por ahora lo hago a mano. ¿Está claro? Sí, pues. Muy bien. Bueno, el diseño de flip-flops fue todo lo que vimos. Así es que aquí ya está. Miren que aquí también lo hicieron con mapas. Vamos ahora al tema de conversión de flip-flops. Entonces, digamos que nos piden a nosotros hacer un flip-flop SR, o sea, convertir un flip-flop SR. Es similar a lo que hacíamos antes, pero ahora vamos a hacerlo con flip-flops. Entonces resulta que ahora no tienes una celda binaria, sino un flip-flop SR, ¿ya? Tienes un flip-flop SR, lo interesante es que él ya tiene validación de flanco reloj y tú quieres hacer ahora un flip-flop tipo D, ¿sí? O sea, esto va a ser un flip-flop tipo D ahora, ¿ya? Las señales van a ser D, van a ser clock
esta señal va directita hasta acá, no hay que hacerle nada. Y lo que sí tenemos que hacer ahora es el circuito combinatorial que transforme la señal de D a señales de S y R. ¿Ya? Este es nuestro circuito combinatorial que vamos a hacer ahora. Y date cuenta que lo interesante es que este ya bota Q, H y QL. ¿Sí? Y no hay que ser, no, o sea, lo único que ya no tendríamos cuidado es con el tema de la validación de clock, nada más. Entonces, al igual que como hacíamos antes, vamos a empezar a colocar qué es lo que deseamos, ¿no? Deseamos llegar a implementar un flip-flop tipo D. Así que vamos a poner la tabla característica del flip-flop tipo D. ¿Ya? Recordemos que el flip-flop tipo D tiene la entrada D, salida actual y salida siguiente. De esta forma. Entonces aquí tú le das 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, según lo que hemos revisado hasta ahora, el flip-flop tipo D, simplemente a la salida pone el valor que está en la entrada. No importa el valor que tengas a la salida, si el D es 0, la salida va a ser 0. Y no importa lo que tengas a la salida actual, que si tu valor de entrada es 1, su salida siguiente va a ser 1. Luego de ello, ponemos las señales que tenemos. O sea, de lo que tenemos es el S y el R, ¿no? Ponemos S, ponemos R. Esto es, o sea, lo que vamos a hacer ahorita, voy a simplemente a dejarlo claro. La tabla característica del flip-flop es esto de aquí. Y lo que estamos agregándole a esta tabla es la parte de excitación del flip-flop SR. Esta es la tabla de excitación del flip-flop SR. Es una combinación, ¿sí lo ven? Listo. Entonces ahora yo ya sé cuáles son las salidas que deseo, así que yo tengo que jugarme con los valores que le voy a poner acá. Para que de 0 vaya a 0 el flip-flop SR, puede ser un hold o puede ser un reset. Recordemos que el SR es en punto H, ¿no es cierto? Aquí estaba, miren, ya lo habíamos visto. SR, entonces en H. Para hacer un hold es 0 y 0, mantiene. Para hacer un reset va un 1 en R y hace reset. Y para hacer un set, un 1 en S hace un set. Y 1 1 pues no está bien usarlo así. Es lo mismo acá. Entonces, para que de 0 vaya a 0 o hacemos hold o también podemos hacer un reset. Por eso aquí sale el 0 dunker. Para que de 1 vaya a 0 de ley hay que hacer un reset. Para que de 0 vaya a 1 de ley hay que hacer un set. Y para que de 1 vaya a 1 o es un hold o es un set. Y ya está. Entonces luego sacamos a S en función de D. Sí, porque aquí no necesitamos tener una alimentación directa de la salida actual porque no estamos invirtiendo. Siempre que invirtamos, por ejemplo, dense cuenta de lo que hemos hecho. Solo en los circuitos que requieren inversión es que utiliza la salida actual como entrada. ¿Sí ves? Un ejemplo es el tipo T. Y también, mira, como invertíamos, ¿dónde estaba eso? Como invertíamos, ¿sí? Cuando es uno invertimos, ¿no? Aquí está. Cuando invertíamos, el tipo T nos tocó tomar el valor actual. Solo si es que te piden, o si es que el flip flop que te piden invierte, de ley necesitas la salida actual. Caso contrario, no. Entonces aquí por eso es que no tomamos en consideración. Bueno, podemos tomarlo también si queremos, sí, podemos tomarlo. Entonces, ¿a qué va a ser igual S? S va a ser igual solo a D. ¿Por qué? Porque el otro cambia de valores y es irrelevante en este caso. Entonces, S va a ser igual a D. R va a ser igual a D negado. Y ya está. Entonces, ponemos aquí nuestro flip-flop SR. SR, ¿sí? Él tiene ya su señal de clock, tiene su entrada S, tiene su entrada R, tiene su salida Q y Q negado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces,
vamos a implementarlo esto con una cajita así para que indicar que este es el flip-flop que hemos creado. Y aquí tiene una señal de clock, que es la misma que está acá adentro, va directamente con un cable, y la entrada D, ¿ya? Esta señal D es igual a la S, y por medio de una puerta inversora va a L. Y ya está. Este es nuestro flip-flop tipo D implementado con flip-flop SL. ¿Qué les parece? Es lo mismo que hicimos desde el inicio, pero ahora ya usando otro flip-flop como insumo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces hasta ahí quedaríamos. ¿Les parece bien? O sea, ahí estaríamos transformándolo, profesor. Correcto. Estamos transformando. Estamos con compuertas adicionales. Todo lo que está aquí es un circuito combinatorial. O sea, es sencillito. Esto de aquí se le llama circuito combinatorial. Es un circuito combinatorial. Combinatorial. Lo que estamos haciendo es transformándolo, haciéndolo que se comporte como otro flip-flop diferente. ¿Sí? Y bajo este principio podemos hacer que cualquiera se comporte como cualquiera que hayamos creado o que hayamos visto. Para los exámenes, usualmente nosotros nos inventamos un flip-flop cualquiera. Por ejemplo, aquí hay un flip-flop HM, por ejemplo, que invierte. O sea, nosotros decimos qué queremos que haga. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y bueno, en la siguiente también veríamos los de HDL. ¿Sí está claro? Sí. Listo, entonces por favor nos vemos en la siguiente clase, estudien, pasen bien, hasta luego. Profesor, una cosa. Sí, dime. Usted todavía no termina de revisar todos los exámenes, ¿verdad? Estoy procesando los mails porque algunos me di cuenta que, o sea, yo estaba ya calificándolos en aula virtual y me di cuenta que no estaba ahí su examen, pero parece ser que, no sé si no le subió el sistema, pero también estaba corroborando las horas en las cuales enviaban los mails del respaldo. Entonces eso me está tomando un poquito de tiempo. Pero ahí el resto sí está procesado los datos y yo más tarde les subo a ustedes en un archivo de Excel con sus matrículas, cuánto sacar, solo con el número de matrícula para que puedan ver sus calificaciones en deberes, en lecciones y en examen. ¿Ya? ¿Eso Ok. cuándo sería más o menos, profe? Más tarde. Y podemos agendar, bueno, la siguiente clase podríamos tener una breve reunión para revisión o contestar inquietudes luego del de la lección, ¿les parece? Ya, profesor. Sí, Chévere. está bien, profe. Genial. Muchísimas gracias. Hasta luego.